delegadas con esta cobertura especial. Tenemos a Genaro Bernedo en Palacio, tenemos a nuestro compañero Omar Figueroa en la Plaza San Martín y Ronnie Mellán en el Congreso. Pero vamos a empezar rápidamente. Vamos primero con Genaro en Palacio de Gobierno. Adelante. Buenas noches, Genaro. Así es, muy buenas noches. Día histórico para la República del Perú. Estamos afuera de la sede del Ejecutivo y desde hace 10 minutos hemos visto llegar a los vehículos ministeriales. Hemos contado 10 vehículos, el ingreso de 10 ministros. Entendemos que es para un Consejo de Ministros de emergencia, para que se tomen decisiones legales y políticas ante lo desarrollado en el Congreso de la República, ante esta, históricamente, la cuarta vacancia en lo que da de nuestra República. Estamos aquí, entendemos, estamos de las 5 de la tarde, momento en que nos comunicaron que la ministra de Justicia ya estaba reunida con el presidente Martín Vizcarra, tenemos que mencionarlo así, y ellos, bajo un vocero, indicaron que luego se pronunciarían. Han pasado ya más de 3 horas de esto, estamos esperando, sabemos que los ministros están ingresando todavía, faltan llegar 6, 7 de ellos y nosotros vamos a mantener aquí ante cualquier pronunciamiento del Ejecutivo, compañeros. Gracias, Genaro, por la información, bueno, de lo que está ocurriendo ahora mismo en Palacio de Gobierno, pues en las reuniones estas con los ministros, que seguramente va a arrojar, Carla, algún tipo de resultado, ¿no? Pero ya hay una citación para mañana. Así es, justamente vamos a contarles qué es lo que sucede. Aquí tenemos el documento de la sesión solemne del Pleno del Congreso y dice, señora congresista de la República, por disposición del presidente del Congreso de la República, cumplo con citar a usted a la sesión solemne del Pleno con motivo de la asunción al cargo de presidente de la República, que se realizará el martes 10 de noviembre del 2020 a las 5 de la tarde en la plataforma de sesiones virtuales del Congreso. Bueno, invita al presidente del Congreso para convertirse él mañana, ¿no?, juramentar como presidente de la República. La pregunta, Carla, la pregunta central y seguramente el desarrollo que iremos viendo en las próximas horas y que sin duda pues usted tendrá la completa cobertura de TV Perú, es si es que se dará algo de aquí a mañana. Como decíamos, es probable que el Ejecutivo presente alguna suerte de recurso legal. Recordemos que en el Tribunal Constitucional estaba pendiente todavía de resolución la demanda de competencia para pues llegar al fondo de la situación con respecto a la propiedad de la figura de la incapacidad moral permanente para vacar al presidente de la República, como efectivamente ha ocurrido hoy. Bien lo decía Genaro, es la cuarta vacancia en toda nuestra historia republicana, pero ojo, esta no cuenta Pedro Pablo Kuczynski porque él renunció antes de ser vacado, porque se decía que había pues una controversia, por supuesto, en torno al fondo constitucional de la incapacidad moral, e incluso el anterior había sido Alberto Fujimori, que ya había renunciado, ¿no?, cuando de alguna manera hay este gesto político de vacarlo por incapacidad moral. Pero esta es la primera vez, probablemente en más de un siglo, que ocurre en estricto lo que estamos viendo ahora, ¿no? Muy bien, pero recuerden que algunos líderes políticos han llamado a hacer una marcha el día de hoy en contra de esta decisión del Congreso de la República y muchas personas se están congregando ya en la Plaza San Martín. Nuestro compañero, justamente Omar Figueroa, se encuentra allí para ver qué es lo que está sucediendo. Recordemos que estamos en un marco de pandemia y hay que tener bastante cuidado con eso. Y de estado de emergencia que no ha culminado. Omar, cuéntanos por favor qué es lo que puedes ver. Carla, Enrique, buenas noches. Bueno, como ustedes están viendo, aquí no se está respetando ningún protocolo de bioseguridad por el tema de contagio por COVID-19. Como están viendo, hay un grupo que se ha constituido aquí en la Plaza San Martín, que es escenario de grandes concentraciones, pero que en esta ocasión están aquí expresando su posición distinta, algunos a favor y otros en contra de lo que ya ha ocurrido en el Parlamento Nacional respecto a la vacancia del presidente Martín Vizcarra. Pero hay un grupo de varones que llegó hace unos minutos señalando que no deben utilizar ni las mascarillas ni tampoco vacunarse, es decir, están promoviendo aquí una situación de exacerbar
a las demás personas que llegan a este lugar. No son los que pertenecen al Partido Morado, que como ya sabemos, el señor Julio Guzmán, precandidato a la presidencia, ha anunciado que va a llegar a este punto. Son personas que normalmente se concentran en este lugar, y también jóvenes universitarios, algunos que han llegado aquí para expresar, como ya lo he dicho, dos posiciones, a favor y en contra de la vacancia. Ha motivado que estas personas que en algún momento arrinconaron a dos medios de comunicación, llegara la policía justamente para poder dispersar a todo este grupo que se concentraba conforme pasaban los minutos. Han llegado hasta el momento 2 o 3 patrullas con efectivos policiales para poder dispersar a la gente que se encuentra en este punto. Vamos a esperar todavía si llega Gracias. el señor Julio. Gracias, Omar Figueroa, por la información desde la Plaza San Martín. Seguimos trasladando. Así es, nos vamos al Congreso en vivo porque está declarando la congresista Rocío Silva Santisteba. Vamos para allá. Tome alguna decisión y aclare el asunto, pero por supuesto no se trata solo de 87 votos, son 105 votos y esa es una posición clara, ¿no? Y bueno, nosotros consideramos que el inicio de la vacancia ha sido oscuro, a pesar de que no defendemos a Martín Vizcarra, no defendemos a los corruptos, no defendemos la búsqueda de esconderse detrás de una posición oficial para limpiar corrupción. Lo que nosotros defendemos es la estabilidad democrática de nuestro país y por eso nosotros consideramos que ese no era el momento oportuno. Sin embargo, y ante esta situación, creo que debemos de plantear una lectura nueva del escenario político y creo y me parece que una lectura nueva implicaría una tercera posición. Eso es lo que hemos estado conversando. ¿A la participación del Tribunal Constitucional en todo caso? A la participación del Tribunal Constitucional o en todo caso a que se tome otro tipo de decisión. O sea, me parece que entiendo En que tercera posición es lo que dice Rocío Silva Santisteba del Frente Amplio, que recordamos votó en contra, ¿no?, de la vacancia. Vamos a comenzar también con declaraciones en vivo ahora mismo. Así es, vamos a tener ya las reacciones de algunos líderes políticos y esta vez del expresidente Ollanta Humala, que ya se encuentra con nosotros, mientras estamos viendo las imágenes de lo que sucede tanto en Palacio como en el Congreso y en la Plaza San Martín. Señor Humala, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Expresidente Humala, ¿qué tal? A ver, acá hay dos lecturas. Una es una lectura política que estamos escuchando, digamos, sobre la conveniencia y el cauce que esto puede tomar en las siguientes horas y días. Hay otra lectura que es una lectura constitucional, que seguramente es la que va a asumir el Ejecutivo para, de alguna manera, disputar el fondo constitucional, valga la redundancia, de una decisión tan trascendente como esta. ¿Para usted esta vacancia es constitucional? Mire, esta vacancia no me corresponde a mí tallar si es constitucional, pero en mi opinión es una situación que está en el límite de lo constitucional porque se está malinterpretando lo que es la incapacidad moral. Estamos viendo que hay un contexto de persecución o de mala fe contra el Ejecutivo, de tal manera que noticias de WhatsApp, etcétera, de un aspirante a colaborador lo han utilizado hoy día para gatillar la vacancia que ya estaba hace un mes y medio en agenda política del Congreso, ¿no? Lo importante acá es entender lo que va a pasar con el país, ¿no? Tenemos un presidente interino por unos meses nada más y que tiene que asegurar al país que no va a variar el cronograma electoral porque si no se estaría consumando un golpe de Estado. Y además deberá conformar un gabinete, me imagino, con los mismos congresistas que han votado por la vacancia de Vizcarra. Por otro lado, estamos seguros de que
en 5 meses un gobierno interino no va a resolver la grave crisis política, económica y social que estamos viviendo hoy en el país, ¿no? Más aún con la pandemia, que ojalá no haya un rebrote. En esas condiciones, haber cometido este error es francamente una cosa de locos. Eso nadie lo hubiera esperado, o sea, no debió haber pasado. Y creo que la sociedad civil, la población, tiene el derecho a salir a las calles a protestar. No es un momento de políticos que quieran, políticos candidatos que quieran aprovechar esta situación para estar tratando de jalar agua para sus molinos. Ahora, sin embargo, usted mismo está diciendo cuál podría ser el panorama en estos 5 meses? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Porque no tenemos idea quiénes van a ser los ministros. Usted menciona que de las mismas bancadas que han apoyado el tema de la vacancia, pero ¿qué podemos esperar en estos 5 meses si tenemos como mejor pronóstico que no se van a retrasar las elecciones? En realidad no se puede esperar nada, porque esta vacancia ha sido una vacancia groseramente abusiva. Un sometimiento de un presidente que cometió el error de no haber tenido una bancada cuando pudo haberla tenido después del cierre del Congreso. Es una serie de errores de ambos lados, filtraciones del Ministerio Público, de aspirantes a colaboradores, el Tribunal Constitucional que no definió el pedido competencial que había hecho el Ejecutivo, y hoy día el pueblo peruano va a pagar las consecuencias, porque en estos momentos todos los ministros van a tener que abandonar sus cargos, la burocracia estatal se van a paralizar. No creo que en 5 meses haya algún alcalde, algún gobernador regional que vaya a firmar alguna prolongación, alguna adenda, algún proyecto para el país. Por lo tanto, de 8 millones de peruanos que hoy día han perdido el empleo, es probable que a 28 de julio sumemos todavía más desempleados. La recesión económica que estamos viviendo, que está bordeando el 12%, se va a mantener así. Y el déficit fiscal de igual manera van a comprometer la economía, que ya prácticamente no hay ahorros nacionales. En esas condiciones, generar esta inestabilidad política, la verdad que es un tema muy, muy preocupante para todo el país. Usted acaba de tocar un tema muy importante, porque sabe lo que habla además. Es decir, mañana se tendría que conformar un nuevo gobierno, ni siquiera estamos hablando de un cambio de gabinete como tal, ¿no? Cuando de repente mandan a un gabinete a su casa o le niegan la confianza. Estamos hablando de que mañana vamos a tener que tener un nuevo gobierno en medio de un contexto como el que vivimos. Eso es un desafío gigantesco. No solo eso, ¿no? Este es un parteaguas en la política nacional y en el país, porque hay un gran sector de la población, probablemente la mayoría del país, ha estado en contra de esta vacancia. Lo preocupante sería que detrás de esta vacancia haya habido un cálculo político electoral, un cálculo de algunos grupos económicos también, detrás de generar esta inestabilidad al país. No hay que olvidar que hay muchas leyes que están en estos momentos encarpetadas, muchos temas que estaban a la firma del presidente Vizcarra. Entonces, más allá de los temas políticos del Congreso, expresidente, a lo que se viene hoy día es simplemente a la nada. O sea, es imposible que este gobierno interino vaya a resolver los graves problemas del país en 5 meses. Expresidente, agradecemos al presidente Ollantumala por participar esta noche con nosotros. Vamos a trasladarnos de inmediato al Congreso. Volvemos al Congreso con Ronnie Mellán. Algo ha sucedido, Ronnie, adelante. Adelante. ¿Ronnie? Ok, parece ser que ha habido un acto de violencia. Estaba declarando el congresista Burga y alguien llegó entre los periodistas y lo ha agredido. Ha agredido a Ricardo Burga, que ha sido pues uno de los más activos activistas, ¿no? Por la vacancia, uno de los más activos impulsores de la vacancia. Casi pues desde un primer momento. Esto se vio más en los últimos días y hoy tuvo pues ese discurso, porque claro, Carla, uno de los puntos era
saber cómo iba a votar la bancada de Acción Popular. Esto recordamos que tiene pues una suerte de efecto dominó entre los grupos políticos y lo hemos visto incluso con Alianza para el Progreso. Hace poquitos días, me parece que el viernes, recibimos las declaraciones de Carmen Omonte que señaló que APP no iba a ir por la vacancia. Esto claramente cambió. Y bueno, lo que hemos visto seguramente ya nos irá contando nuestro compañero sobre los detalles de esta aparente agresión que ha sufrido el congresista de Acción Popular, Ricardo. Así es, nuestro compañero Ronnie Mellán se encuentra en el lugar, pero tuvimos un problema ahí porque se han tenido que desconectar en algún momento para poder seguir a la persona que lo agredió. ¿Está Ronnie Mellán listo? Vamos con él. Vamos a intentar contactar con Maduro. Así es, Carla. Justamente una persona ingresó a la Plaza Bolívar, donde estamos ubicados todos los periodistas, y justamente cuando el congresista vocero de Acción Popular, el señor Burga, se iba a dar unas declaraciones sobre esta votación, él apareció de manera sorpresiva y le dio un golpe en la cara. El congresista se lo han llevado al interior del Congreso para atenderlo, y esta es la situación que hay en el exterior del Congreso de la República. Las personas poco a poco se están acercando para presentar su reclamo en relación a lo ocurrido. La persona ha sido detenida, ya se la ha trasladado a través de una patrulla, y esto es lo que ocurrió mientras el congresista Burga se dedicaba a brindar declaraciones. Más gente hasta el Congreso de la República, digamos, se están aglomerando los que están en contra de la decisión del Congreso. Bien. Invocar, por supuesto, a que esta situación tan delicada, estas horas cruciales, no se desemboque en acciones de violencia ante todo. Vamos ahora a darle la bienvenida a Julio Guzmán, líder del Partido Morado, a quien también le agradecemos estar con nosotros esta noche para escuchar, Julio, ¿cómo está usted? Sus reacciones ante lo que ha sido pues una decisión trascendental, delicada y que, por cierto, ha contado con la oposición de la bancada de su partido. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ambos por la invitación a su programa. La verdad es que a mí me ha parecido tan claro hace bastantes horas. Yo lo he denunciado antes de la votación y dije que tenía información en donde que en ese momento se estaban negociando ministerios y se estaba negociando cómo se iba a gobernar el país en los próximos 8 meses. Y dije que los que estaban negociando eso era Acción Popular y Alianza para el Progreso. Y mencioné de que esta vacancia no es acerca de la lucha contra la corrupción, es acerca de cómo me reparto el poder para poder en estos 8 meses aprobar leyes que convengan electoralmente y modificar las condiciones de las elecciones del 2021. Y ocurrió, Enrique, después de 1 hora, efectivamente pasó lo que pasó. Esto no es una defensa al presidente Vizcarra, yo no lo estoy defendiendo. Las acusaciones son muy serias y él tiene que ser investigado, pero eso no justifica de que el propósito que está detrás es otro y no justifica que se le dé una inestabilidad al país que no va a soportar. ¿Tú te imaginas un gobierno interino de tan pocos meses y que tiene la prioridad de darle trabajo y luchar contra la pandemia? Esto va a ser realmente un caos y es una irresponsabilidad. Por eso he invocado a la gente a que salgamos a la calle y que expresemos nuestra voluntad y nuestro derecho a participación política y a votar libremente el 2021. Y yo espero que los peruanos esta vez no seamos tan indiferentes y salgamos a pronunciarnos. Sin duda, pero no estamos en una situación común y silvestre, estamos en medio de una alerta, de una emergencia sanitaria por el tema del coronavirus. No es más peligroso, de hecho, de que todos tienen derecho a dar su punto de vista, pero no es este momento más peligroso, es más bien esperar que los líderes políticos se reúnan y tomen en consenso alguna decisión. Digamos, hoy escuchábamos las declaraciones de la congresista Rocío Silva Santisteban y hablaba, ¿no es cierto?, de una tercera posición dentro de lo que tenemos, digamos, en vías de un nuevo gobierno. Por favor, yo ya no espero nada de esos llamados líderes políticos. Si los peruanos vamos a esperar que esos líderes políticos que se llaman democráticos y que nunca se pronuncian y que siempre se hacen al costado, como esta vez, la verdad es que nosotros no queremos perder el tiempo en eso. Y segundo, con relación a la pandemia, todos debemos de respetar los protocolos. Y yo he hecho un llamado a todos los militantes morados a que efectivamente respeten los protocolos de salubridad.
pero eso no es una razón para la que nosotros no salgamos adelante. Y además hay otra cosa. ¿Se han dado cuenta de este cambio de decisión entre los partidos? Hace 3 horas pensaban una cosa, después de 2 horas otra. Es claro, es porque estaban negociando. Y ahora finalmente ya llegaron a un acuerdo. O sea, no seamos ingenuos, por favor. Los peruanos debemos ahora de expresarnos. Esto es increíblemente grave. La situación que vamos a recibir el 21 es una de las más complejas de nuestra historia en 200 años y tenemos, por favor, que estar a la altura de las circunstancias. Yo estoy ahorita ya en el centro de Lima, a una cuadra de la Plaza San Martín. Ahí nos podemos ver con todos. Bien, gracias a Julio Guzmán por su intervención. Vamos ahora sí a mostrarles lo que fue la agresión contra el congresista Ricardo Burga de Acción Popular. Esos son los precisos momentos en que estaba declarando un cabezazo. Fue un cabezazo y un puñete, ahí está. Un puñete. Bueno, esta persona ha sido detenida, ¿no? Como nos lo contaba Ronnie Mellán. Burga fue atendido ahí mismo en el Congreso, ha sido retirado, ¿no?, hacia el interior del Parlamento para ser atendido por lo que ha sido esta agresión directa que, bueno, expresa también un momento muy delicado. Ha sido detenido, ahí vemos la detención del agresor, ¿verdad? Sí, se lo han llevado finalmente a la comisaría y seguramente vamos a tener datos más adelante respecto a este tema, como siempre haciendo un llamado, por favor, a la calma. Obviamente hay gente que no está de acuerdo con lo que ha sucedido, pero... Sí, estoy completamente indignado. Ahora tenemos más reacciones. ¿Qué dice? De repente podemos escuchar lo que dijo el agresor a TV Perú. Lo están interviniendo este señor que ha agredido hace unos instantes a un congresista de la República al interior del Palacio Legislativo. Están intentando. Bien, vamos a enlazarnos ahora con el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, por supuesto una voz también importante de escuchar en momentos tan delicados como este. Monseñor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Enrique, qué gusto. Dígame usted. Sí, gracias por estar con nosotros. Su reacción ante esta decisión de vacancia presidencial asumida por el Congreso de la República. Mira, Enrique y hermanos televidentes, hermanos y hermanas, es una cosa bastante seria porque sentimos que pudiendo resolverse las cosas con más cordura y tranquilidad, se ha procedido, quizás todo lo que se tenga que investigar, si es que había causas para investigarse, se hicieran, pero no tener sentido de la proporción es algo muy grave. La proporción significa que uno tiene que medir si una salida va a ser más beneficiosa o menos beneficiosa para el bien común del país. Y no creo que una improvisación de pocos meses, de un que además diríamos y proyecto Monseñor, pueda... no lo podemos escuchar, Monseñor. Un segundito, no sé si podemos arreglar esa señal porque está entrecortada. A ver si podemos probar ahora. Lo escuchamos. ¿Me escuchan? Ahora sí. Siga, por favor. A ver, lo que digo es que un sentido de proporción es necesario tener siempre en las decisiones que tienen que ver con lo político. No más allá del asunto, digamos, de la política partidaria, hay un asunto político que siempre la Iglesia recuerda que es el bien común. Y tener sentido de proporción significa equilibrar cuando una medida puede ser proporcionada respecto de las necesidades del país. Y creo que lo que ha pasado aquí es que se tiene poco en cuenta y si estamos pasando, no vamos a poder improvisar en el último momento alternativas de solución. Y yo creo que es un riesgo enorme el que se está corriendo. Probablemente. No, Monseñor, Bien. no lo escuchamos. Bien, agradecemos a Carlos Castillo, arzobispo de Lima, por esta intervención. También nos quedamos con este concepto del sentido de la proporción con respecto a una decisión como la vacancia presidencial. Continuamos con información en vivo, ¿verdad? Estar en nuestra sociedad, más
haya impunidad. Vizcarra, Toledo, Ollanta, Villarón, todos presos. Bien, compañeros, están aquí los exteriores del Congreso de la República, exactamente en el Jirón Junín. Una cantidad de personas se aglomeró en la puerta del Palacio Legislativo, protestando en contra de la decisión del Congreso de la República. Están siendo retiradas estas personas a esta hora de la noche. Hay posiciones encontradas, una posición que respalda lo del Congreso y también quienes apoyan la permanencia del todavía presidente Martín Vizcarra. Hasta aquí ha llegado la Policía Nacional y está tratando de poner orden. Estamos en el cruce exactamente Junín con la avenida Abancay. Ha sido detenido un joven hace unos instantes por agredir a un parlamentario al interior del Congreso de la República, el congresista Ricardo Burga. Él fue retirado por la puerta de Jirón Junín. Inmediatamente lo subieron a un patrullero de la Policía Nacional y se lo han derivado a la comisaría de Lima Centro. Hay varias personas aquí que están, bastante inconformes con la posición, con la decisión del Congreso de la República. Vamos a escuchar aquí a la señora. La policía interviene, los retira a todas estas personas, aproximadamente entre 30 a 40 personas aquí en los alrededores que han sido dispersadas. Está la señora, mire, como la señora está en una posición muy complicada, agarrando el escudo de una policía femenina aquí en plena avenida Abancay. Está ocurriendo esto, está siendo retirada esta señora que estaba expresando algunas opiniones. Sin embargo, la policía ha hecho un cerco en la avenida Abancay y está haciendo retroceder a todos estos manifestantes. Algunos están grabando el momento. Se retira esta señora que estaba intentando enfrentarse a la Policía Nacional. Esto origina tránsito en el Jirón Junín y la avenida Abancay. Ha detenido, incluso ha paralizado el tránsito esto. Vamos a regresar a la puerta del Palacio Legislativo. Ya ha sido regresamos, gracias Miguel Infante. Regresamos a la Plaza San Martín con nuestro compañero Omar Figueroa. Se sigue aglomerando la gente, vemos ahí algo de movimiento también. ¿Qué tal, Omar? Adelante. Cuéntanos. Bien, Enrique, Carla, lo que ustedes están viendo es prácticamente un desconcierto aquí en la Plaza San Martín. Como ya hemos dicho, hay prácticamente dos bandos, unos a favor y otros en contra de la vacancia que se ha producido. Se acaban de llevar ya una persona detenida porque no tenía la mascarilla y además estaba incitando a la violencia. Acabamos de conversar con el comandante de la comisaría de Alfonso Ugarte, que nos ha dicho que hay 100 efectivos por llegar a este lugar porque pasan los minutos y se concentra más gente. No pertenecen a ninguna agrupación política, pero vienen aquí a protestar expresando estas dos posiciones. Ha llegado un nutrido grupo rechazando justamente lo que ha sucedido en el Congreso de la República, pero muy cerca de ellos hay otro que espera enfrentarse prácticamente a ellos. Ya se han podido enfrentar hace unos minutos y la policía ha tenido que intervenir. Lamentablemente aquí a este punto todavía no llega el número suficiente de efectivos para controlar y al menos despejar esta zona. Este es el panorama en la Plaza San Martín a esta hora de la noche. Enrique, Carla. ¿Me escuchas, Omar? ¿Nos llegas a escuchar? Un poco difícil con la bulla. Siempre invocar a la calma en circunstancias como estas. Estamos viendo además algunas personas sin mascarilla. Va a ser difícil, ojo, ¿no? Y siempre reiterando el momento en el que vivimos, va a ser difícil que no hayan expresiones ciudadanas también, ¿no? Totalmente democrático. Evidentemente, pero siempre no recordar el momento que estamos viviendo tan delicado. Vamos a regresar con las entrevistas, las reacciones de primera mano. Tenemos con nosotros al ex presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, a quien además le quisiéramos pedir, más allá, ¿cómo está usted, Juan Jiménez? Gracias por estar con nosotros. Más allá de una evaluación política,
es el fondo constitucional de esta materia, que seguramente va a haber algún tipo de reacción por parte del Ejecutivo en las próximas horas. ¿Ha sido constitucional la vacancia de Martín Vizcarra? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, estamos en una zona gris bastante preocupante, ¿no? Creo que se ha llevado al extremo la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente, básicamente porque se ha utilizado como un juicio político, ¿no? Hemos visto los argumentos todo el día de hoy, que no solamente iban digamos, estableciendo la situación procesal o penal del presidente Vizcarra, sino fundamentalmente haciendo juicios acerca del gobierno, de cómo se estaba conduciendo la cosa pública en el Estado. Entonces, creo que ahí se ha extrapolado el artículo constitucional y el Congreso solamente con la fuerza de los votos, y creo que no con la fuerza de la razón, han tomado esta decisión. Lamentable, por cierto. Sin duda, pero digamos, hay una opción más que pueda tener el presidente o el Ejecutivo finalmente para apelar ante el Tribunal Constitucional. Ya ellos habían pedido, digamos, una interpretación que nunca llegó, ¿no es cierto? Sin embargo, estamos con los tiempos reducidos porque inclusive el cronograma que se ha fijado en el Congreso es la juramentación del señor Merino mañana a las 5 de la tarde. Entonces, ¿qué se puede hacer hasta el momento? O si no, ya no hay nada. Sí, pero digamos, en los tiempos, el artículo 89 del reglamento establece que son los tiempos. O sea, según el artículo del reglamento, mañana se tendría que producir la sucesión. Luego que se publica en el diario oficial el acuerdo de la moción de censura, de la moción de vacancia. Tengo información que el gobierno está en este momento barajando iniciativas para presentar mañana muy temprano ante el Tribunal Constitucional algún tipo de medida que estaría también en relación, me imagino yo, a una petición cautelar que se puede plantear a efectos de paralizar esta intención, esta decisión que el día de hoy se ha tomado por parte del Congreso. Jurídicamente eso puede ser un escenario que se abre en este momento, y creo que el presidente Vizcarra seguramente va a, lo que se ha escuchado es que va a salir con un mensaje también en pocos minutos, donde seguramente anunciará esta posibilidad. Es un trascendido, pero que no lo veo descabellado, dado que creo que lo que estamos viendo en los últimos días es bastante irrazonable, por decirlo menos, en un país que está sufriendo tanto como el Perú en esta materia. Queremos aprovechar el contacto con usted, porque, a ver, acaba de señalar, efectivamente, vamos a ver si lo que mañana se presenta es muy probable que sea la cautelar o la cautelar acompañada de una segunda demanda de competencia, ¿no? Que podría darse, incluso ya miembros del Tribunal Constitucional habían señalado que incluso podían acumularse esas dos demandas de competencia sobre la misma figura en el sentido de la incapacidad moral, pero dos procesos distintos. Pero la pregunta, además, usted acaba de señalar que el desarrollo del debate tenía un componente de juicio político, y efectivamente en el único punto donde uno ve algo que se asemeja a un juicio político en la Constitución es el artículo 99 y el artículo 100, que en realidad se refiere al enjuiciamiento de altos funcionarios, ¿no? Cuando han cometido delitos, el enjuiciamiento político me refiero, cuando han cometido delitos durante el ejercicio de su función, que no tiene nada que ver con lo cual se le investiga a Vizcarra, y de otro lado ellos han defendido esa atribución política, pero al final aplicando este artículo 113 pues de una manera, por decir discutible, por decirlo menos. Así es, y en el caso del presidente de la República, los artículos 99 y 100 de la Constitución no son aplicables durante su mandato. Es decir, si el presidente comete un delito de función, o inclusive un delito común, no puede ser sometido al impeachment o a este procedimiento de acusación constitucional, sino al terminar el mandato. Entonces, lo que ha ocurrido acá es un abuso de poder por parte del Congreso, que solamente por el ejercicio de los votos o por la decisión de los votos, que los tenía, ¿no es cierto?, ha llevado a este extremo al país. Y creo que esto es muy negativo porque nos coloca en una situación muy inestable. Esto va a tener consecuencias en diversos frentes en el país, en el terreno económico, en el terreno político, por cierto, en el terreno internacional. ¿Cuánto de esto va a afectar la economía del país? Lo que se comenta ya es que quienes están tomando el poder
es el Congreso. Yo creo que acá hay una alianza, y entro en terreno político, acá hay una alianza parlamentaria de las fuerzas políticas del Congreso, y concretamente, ¿no es cierto?, Acción Popular, Alianza para el Progreso, que se convierte, yo creo, en este momento en el partido que toma el poder. Y creo que esto va a cambiar el escenario electoral, porque vamos a tener 8 meses de un cogobierno, digamos, de ciertos partidos políticos que tendrán que asumir la responsabilidad del manejo de la cuestión pública, tendrán que asumir el manejo de la política fiscal, el manejo de la política social, y en fin, de toda la responsabilidad que tienen como gobierno el día de hoy, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, es decir, el fujimorismo, que también está tomando el poder ahora del Ejecutivo con esta decisión. Y creo que es muy lamentable que finalmente estos partidos políticos que deberían haberse consolidado en una perspectiva democrática estén afectando esto, y sobre todo siguiendo los dictados de un preso como es el señor Antauro Humala. Señor Jiménez, pero claro, estamos hablando de el tema constitucional, de los procedimientos, de los protocolos, pero el hecho concreto que a nivel práctico, digamos, ¿puede el Ejecutivo pedir inmediatamente hacer este pedido ante el Tribunal Constitucional? No sabemos cuánto se va a demorar. Mañana va a juramentar Merino a las 5, y en ese cambio, porque va a sacar a los ministros, va a poner a sus ministros o ecogobiernos que usted menciona entre ambos partidos políticos. Claro, ¿y qué pasa con el resto de la ciudadanía, no? ¿Qué pasa con el país, la pandemia? Ahora, pero una cautelar detiene, claro. Una cautelar detendría o cabría la posibilidad de que detenga el acto de sucesión mañana. ¿Puede ser o no? Mira, hay una cuestión que hay que ver desde el punto de vista formal. El artículo 89A del reglamento del Congreso establece que la moción aprobada de vacancia tiene que ser publicada en el diario oficial. Eso tendría que darse el día de mañana, pero sabemos que el diario oficial lo maneja o lo administra, lo gestiona el Poder Ejecutivo. Entonces, podría ocurrir que el Ejecutivo no quiera publicar la moción aprobada por el Congreso. Eso tiene una salida en el reglamento del Congreso que dice que si esto ocurre, el presidente del Congreso puede mandar publicar en cualquier medio de comunicación masiva de impresión nacional, ya lo deben estar haciendo, claro, la moción. Con lo cual, ya no necesariamente estamos el día de mañana, sino podríamos estar pasado mañana cuando se publique esta moción en un diario de circulación nacional. Bien. Entonces, probablemente mañana quizás no se esté llevando a cabo, si es que no se publica en el diario oficial la moción, así que de repente todavía no tenemos este desenlace mañana, y eso podría dar tiempo al Tribunal Constitucional para que pueda tomar algún tipo de medida. Claro, okay. En este momento, si el Ejecutivo toma esta iniciativa, la pelota, digamos, estaría en la cancha del Tribunal Constitucional para resolver este problema constitucional que se ha presentado. Exactamente. En el país. Gracias Juan Jiménez, porque efectivamente hay que recordar que acá siempre haciendo la invocación a la calma y negando el uso de la violencia o condenándolo, mejor dicho, estamos hablando de cauces constitucionales que deben ser resueltos, y estamos hablando de un árbitro fundamental como el Tribunal Constitucional, que en años pasados ha jugado un rol muy importante y que evidentemente en una situación como esta no tendría por qué ser la excepción. Insistimos, dentro de los cauces constitucionales y democráticos. Y Carla. de los plazos establecidos también cuando se necesiten. Muy bien, vamos a irnos a la Plaza San Martín porque sigue llegando gente y vamos a ver cómo se encuentra el resguardo, porque también están llegando los policías. Adelante, Omar. Bien, Carla, ha llegado un fuerte contingente policial, como estamos viendo, a mando del general Jorge Luis Callas, jefe de la región policial que se encuentra aquí. Ha llegado para justamente recolectar la información respecto a lo que sucede en la Plaza San Martín, en vista que ha habido conatos de enfrentamiento, se ha detenido una persona, él está avanzando hacia el lugar donde se encuentra mayor concentración. Ya habíamos señalado que hay dos bandos, a favor y en contra de la vacancia, y que ya se han enfrentado lamentablemente, y es por ello que ha llegado un fuerte número de agentes policiales que se ubican justamente en la parte central de esta histórica Plaza San Martín, escenario de grandes concentraciones. Vamos a ver si podemos conversar con el general Jorge Luis Callas, que se encuentra muy cerca de nosotros, aunque es custodiado por oficiales de la policía, en vista que hay mucho disturbio, hay mucha gente aquí en este lugar.
Vamos a ver si podemos avanzar unos minutos más. General, ¿cómo está, general? General, de TV Perú, estamos en vivo, por favor. ¿Cuáles son los últimos reportes? Un momentito, un ratito, todavía no puede aclarar un ratito, te indico, recién estoy llegando, ya por favor. ¿Ya? No, estoy trabajando todavía, estamos tranquilos, estamos manteniendo el orden con tranquilidad, estamos acá. Por favor, un momentito, por favor. Bueno, está realizando las labores primero de inspección y de recolectar la información respecto a la concentración que se desarrolla a esta hora de la noche, porque como ya también lo hemos señalado, cada minuto que pasa llega más gente a este lugar y prácticamente es un peligro porque no hay distanciamiento social. Esta es la situación en la Plaza San Martín. Carla, Enrique. Muy bien, muchísimas gracias, Omar. Estaremos en contacto, sigue llegando la gente, pero siempre hacer un llamado a que estamos en un contexto distinto, difícil. Estamos en medio de una pandemia y hay que cuidarnos la salud, y ahí no vemos ningún tipo de distanciamiento, y hemos visto también a personas que están sin máscara. Así es, eso es responsabilidad de la ciudadanía y claro, en el contexto del estado de emergencia se puede detener a las personas que estén sin la mascarilla, así que otra vez expresar, ¿no?, el punto de vista no tiene por qué ser prohibido, pero sí cumplir con las normas de salubridad en un contexto tan complejo y delicado como este. Recordábamos con Juan Jiménez, Carla, el tema de la reacción probable que tenga el Ejecutivo. Seguramente nos enteraremos de esto en algunos minutos, porque como el trascendido es que el presidente Vizcarra podría dar un mensaje a propósito, pero serán horas cruciales porque si recuerdas, en la anterior demanda de competencia, cuando se definió la constitucionalidad de la disolución del Congreso, se habló mucho y al final, claro, se declaró la constitucionalidad, ¿verdad? Al final, de alguna manera, ganó el Ejecutivo, entre comillas, pero había, digamos, muchas dudas con qué pasaba si se iba al otro lado la votación. Y había algo que se llama, pues, los hechos consumados, ¿no? Entonces, si mañana se concreta la sucesión, probablemente cualquier acción legal posterior sería influida por, como señaló, los hechos consumados como tal. Ahora, continuamos. Sí. Hay una pregunta también que queda suelta y algunos se las están haciendo, es que ni bien el Congreso notifica al presidente, que ya pasó, ¿él deja de ser presidente inmediatamente o es presidente hasta que juramente Merino? Se supone que hay un tema de sucesión, pero ha marcado muy bien efectivamente este tema de la publicación, ¿no? Sea en el diario oficial o sea, de ser el caso, en un medio de difusión nacional. Seguramente vamos a ir estableciendo esos puntos concretos, pero vamos a conversar con el precandidato de Acción Popular, el Mundo del Aire. Así es. Congresista, ¿qué tal? Muy buenas noches. Excongresista, perdón. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo está Enrique y Carla? ¿Cómo están? Buenas noches. Su opinión sobre lo que se ha visto hoy. Acción Popular ha cumplido un papel central en esta jornada. Sí, mire, Enrique, en realidad es crónica de una vacancia anunciada, creo yo. Semana por semana, día tras día, aparecían nuevos indicios que indudablemente ya a las personas que apoyaban al señor Vizcarra pues hicieron virar y cambiar su opinión, y no hablo de ciudadanos cualquiera, sino hablo de congresistas propios, y eso ha hecho que el día de hoy se pueda consumar esta vacancia, básicamente originada por evidencias que creo yo que apoyan mucho y le dan sustento a todo el tema. ¿Cuáles son esas evidencias, a su entender? Evidencias concretas. Los chats, fíjese, nos remontamos 3 meses atrás, cuando empezaron con todo el chat de Palacio de Gobierno, las conversaciones y los audios, en los cuales se escuchaba al presidente Vizcarra manipular evidencias y manipular la voluntad de los testigos. Ahí empezó todo. Y el día de ayer, no, en los chats ya mostrados, en los cuales pues se demostraba una mentira, es decir, como el señor Vizcarra diciendo que el señor Camayo y el señor Hernández eran simplemente conocidos y amigos laborales, terminan haciendo íntimos amigos. Entonces todo eso pues te lleva a pensar que finalmente lo dicho por el presidente nunca tuvo la veracidad. Señor del Águila, ¿y por qué no esperar que termine su mandato si todo estaba, digamos, consumado, si para usted está clarísimo? ¿Por qué no esperar que se termine el mandato para finalmente investigarlo? Porque ese era el pedido de muchos, ¿no? Igual se va a investigar, igual va a ser juzgado, pero ¿para qué sacarlo ahora y no esperar que termine su mandato? Sobre todo en este contexto de pandemia, ¿no es cierto? En pocos meses, con un cambio de gobierno, no se podría hacer mucho. Fíjese, esta es una alternativa, indudablemente, fue una alternativa el hecho de esperar
Y la pandemia, es bueno tener en cuenta la pandemia, pero no para usarla como un pretexto. Lamentablemente este gobierno nunca hizo buen trato a las medidas de la pandemia y las consecuencias las estamos viviendo el día de hoy. Pero finalmente, fíjese, Carla, es el Congreso el que decide, ¿no? Con un voto de convicción. No se olvide que el voto de convicción finalmente es el sentir de los votantes de cada uno de los representados en el Congreso. Y son ellos los que deciden, por eso es la institución del Congreso y esa es parte de sus funciones. Ahora, es evidentemente un debate controversial, ¿verdad? Porque de todas maneras, ok, el Congreso decide, pero mucho se repite por el otro lado, que los votos no necesariamente son suficientes para tomar una decisión como estas, con características de juicio político aplicada a un artículo constitucional, en este caso, que delimita muy estrictamente las causales de vacancia. Entonces, ¿usted cree que esto ya está resuelto jurídica, constitucionalmente? Fíjese, ¿es un tema cerrado? No, a ver, permíteme, Enrique, pero claro, bajo ese escenario tampoco fueron válidos para el caso anterior del señor Kuczynski, cuando el señor Vizcarra se convirtió, y lo sabemos, en base Kuczynski a los renunció, chats. Kuczynski no fue vacado precisamente porque había controversia en torno al fondo de la vacancia. No, finalmente renunció, pero ahí hubo un gran impulsor que fue el señor Vizcarra. No, y finalmente creo yo que los escenarios son muy parecidos. ¿Que hay que regular el tema de la incapacidad? Por supuesto que sí. Y yo creo que no debió esperarse esta segunda vacancia o este segundo traspiés, por llamarlo así, para poder regularlo. Se debió regular en ese interín que hubo entre el señor Kuczynski y el señor Vizcarra. Disculpe, insisto, Kuczynski renunció, Vizcarra ha sido vacado, es el primer presidente vacado en realidad desde Fujimori bajo esta figura de incapacidad moral permanente, tomando en cuenta que Fujimori ya había renunciado cuando fue vacado bajo esta figura. Sí. ¿No puede quedar dudas al respecto? Kuczynski, exacto, renunció, pero renunció horas antes de ser vacado. Ojo ahí. Finalmente, no, entre la figura o la nomenclatura entre renuncia y vacada, para efecto del señor Kuczynski fue prácticamente lo mismo. Y a lo que iba, y el fondo del asunto es que ya el señor Vizcarra había trabajado esta vacancia. Entonces ahí queda muy claro y se ha demostrado con todos los chats y todas las comunicaciones que hubo entre el señor Vizcarra, el señor Hernández y el señor Becerril. Ahora, una de las cosas que se está preguntando, ¿no es cierto?, es que ¿qué va a pasar con las elecciones? ¿Se van a atrasar? ¿El nuevo Congreso, el nuevo gobierno, de alguna manera, va a cumplir con el cronograma de las elecciones? Se lo pregunto a usted precisamente porque el presidente que juramentará mañana es de Acción Popular. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Teniendo en cuenta que usted también está en campaña. No, fíjese, independientemente de la posición que pueda tener el día de hoy y a la posición que tiene el correligionario Manuel Merino, nosotros nos debemos a un partido. Ese partido se llama Acción Popular, y Acción Popular tiene 64 años de vida institucional, en los cuales siempre ha servido como enlace y siempre ha sido propulsor y defensor de la democracia. En tal sentido, en esa oportunidad no podemos estar ajeno a eso. Las elecciones no deben retrasarse un solo día, un solo minuto más. Bien. Cuando Belaúnde llegó a Palacio en el año 80, dijo: yo no dormiré una noche en Palacio si no devuelvo los medios de comunicación a sus legítimos dueños. Y cuando entregó el mando, dijo: os entrego la democracia intacta. Y eso es el gran referente que nosotros tenemos, y en función a eso nosotros debemos actuar. Gracias, Edmundo del Águila. Ojalá se entregue la democracia intacta también el próximo año al próximo gobierno democráticamente elegido. Vamos ahora con más información, ¿no? Tenemos información desde Palacio de Gobierno. Hay una notificación que en cualquier momento vamos a dar a conocer. La controversia, pues, Carla, está abierta, y evidentemente cuando el excongresista del Águila señala, ¿no?, o compara la situación con el caso Kuczynski, sin duda, el caso Kuczynski también, por supuesto, tuvo similitudes, pero hay que recordar la presión que hubo, Carla, porque Kuczynski renuncie. Los Mamani videos o los Mamani audios salen precisamente como una suerte de reacción de parte del Poder Constituido en el Congreso para evitar la figura de la vacancia. Exacto. Porque sabemos efectivamente que esta vacancia, como incluso lo ha recordado la Organización de Estados Americanos por la mañana, no es tan clara la figura de incapacidad moral permanente, sino evidentemente no estaríamos inmersos en medio de este debate. Documento de Palacio de Gobierno. Así es, mientras estamos viendo lo que sucede tanto en Plaza San Martín como en el Congreso y Palacio, tenemos ya el comunicado y dice lo siguiente. Señor general Walter Roger Bartos, de mi consideración me dijo: no, ese no es, este es otro. No, este está dirigido ya al presidente, es la notificación al presidente de la República.
Me dirijo a usted para comunicarle que el Pleno del Congreso, en su sesión virtual de hoy, resolución copia, mediante la cual se declara su permanente incapacidad moral como presidente de la República y según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú y la vacancia de la presidencia de la República, debiendo aplicarse las normas de sucesión establecidas por el artículo 115 de la Constitución Política del Perú. Y firma Manuel Merino Lama, presidente del Congreso de la República. Por eso, queda ahí... Que juramentará, se supone, mañana como presidente de la República. Pero, le invitan a Martín Vizcarra, ¿no? O le avisan que ha sido vacado y firma quién lo irá a suceder. Pero ahí queda, pues, justamente la duda, ¿no? Ya se le notificó al presidente o a Martín Vizcarra, deja de ser presidente o sigue siendo presidente hasta mañana, hasta que se publique a ver si podemos tener alguna opinión de un constitucionalista. Mira, ¿qué dice el señor general de división Walter Roger Martos, presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Le comunica también, ¿no? Se declara la permanente incapacidad moral del presidente Vizcarra, según estos, ¿no? Y sencillamente le está comunicando al presidente del Consejo de Ministros que Martín Vizcarra ha sido vacado, ¿no? O ha sido declarado vacado por el Congreso de la República, sin otro particular. Es una notificación que por supuesto tiene muchos significados de fondo, también enviada por Manuel Merino de Lama. Muy bien, entonces ahí tenemos las dos notificaciones mientras estamos viendo en estos momentos las imágenes en vivo de lo que está sucediendo en diferentes puntos de nuestra ciudad. Vemos las imágenes del Congreso, ya estamos en la Plaza San Martín, por ejemplo, hemos visto que está llegando más contingente policial porque se espere que llegue más gente. Vamos a leer un Twitter de George Forsyth, ¿no? Candidato, precandidato, candidato cantado a la presidencia de la República, puntero en las encuestas por lo demás, que dice: este es un golpe de Estado disfrazado. Necesitamos calma, pero también mucha vigilancia ciudadana. La indignación de millones de peruanos debe servir para jubilar a los políticos criminales y hacer un cambio generacional en las siguientes elecciones que se tienen que dar sí o sí. Fuerte esta comunicación del líder de Victoria Nacional. Así es, ese pronunciamiento por redes sociales, y seguramente vamos a tener más, vamos a ir compartiendo con ustedes más. Nos dicen que tenemos otro, así que vamos a ver de quién se trata. Mientras, ahí está, George Forsyth dice: no podemos permitir que un acto de investigación termine en un cuasi golpe de Estado. El presidente Vizcarra tendrá que enfrentar a la justicia, así como el Congreso tendrá que asumir su responsabilidad si quiere el orden democrático. Seguimos con George Forsyth. Así es. Bueno, lo que vemos, ¿no? Hasta ahora, recogiendo declaraciones de líderes políticos, de precandidatos presidenciales. Hemos hablado más temprano con el expresidente Ollantumala, que yo he tomado nota por acá, ha dicho que esto está en el límite de lo constitucional y se, digamos, concretaría un golpe de Estado en caso se modifique el calendario electoral. Julio Guzmán ha denunciado una negociación entre APP y Acción Popular de negociación de ministerios, ¿no? Bueno, el ex primer ministro Juan Jiménez Mayor ha señalado que de alguna manera son las agrupaciones que tienen representación en el Congreso las que estarían asumiendo el control del gobierno en la práctica. Y claro, Carla, esa es una lectura que había que hacer probablemente desde el Parlamento, cómo se iba a reaccionar por el lado ciudadano, por el lado de un sector de la ciudadanía, al ver que en la práctica efectivamente el Congreso asume el control ejecutivo del país. Está por verse cuál va a ser esa reacción, ¿no? Hay una reacción muy obvia que no tiene justificación alguna, por supuesto, pero fue este puñete que recibió el congresista Burga. Siempre rechazar la violencia es importante y fundamental, ¿no? Pero ya denota cuál es la reacción. Estamos viendo también a algunos ciudadanos que han estado reclamando y protestando en los alrededores del Congreso de la República, y finalmente están en la Plaza San Martín ya algunos ciudadanos que han llegado y otros que han sido convocados por el Partido Morado, por ejemplo, por su líder, así ¿no? es. Hay me parece un comunicado también por video de Verónica Mendoza, lideresa del Nuevo Perú, que recordemos no ha tenido representación en el Congreso, ¿no? El Frente Amplio me parece ha votado dividido. He escuchado antes en qué está pasando declaraciones de Marco Arana, que se ha mostrado a favor, pero otras congresistas como la congresista Silva se declararon en contra y ha reclamado un tercer camino. Vamos a escuchar a Verónica Mendoza. Hermanas, hermanos, lo que acaba de ocurrir hace unos instantes en el Congreso de la República es absolutamente vergonzoso e indignante.
Los hemos escuchado llenarse la boca hablando de democracia, de valores, cuando ellos son los primeros corruptos e inmorales. Los hemos escuchado hablar supuestamente en nombre del pueblo, cuando no les importa en absoluto la salud ni la vida de la gente. No les importan esas miles de familias que hoy no tienen ingresos, no tienen trabajo, no saben cómo llegar a fin de mes. Lo único que les ha importado es su inmunidad para rehuir la justicia. Lo único que les ha importado es atornillarse en el poder. Lo que hoy ha ocurrido nos demuestra que todo está podrido, que lo único que nos queda es vacarlos a todos, que lo único que nos queda es que nosotros los ciudadanos, el pueblo, nos organicemos, nos movilicemos y recuperemos la democracia para ponerla al servicio de la gente, que no esté más en las garras de estos corruptos, mafiosos y lobistas. Basta ya, es tiempo de que los ciudadanos, las ciudadanas nos organicemos para refundar el Perú. Es momento de estar alertas, vigilantes y movilizarnos para garantizar que se ponga la vida de la gente y la dignidad de la gente por delante. Declaraciones del pronunciamiento básicamente de Verónica Mendoza, el líder política también, que pone su punto de vista sobre la mesa y habla sobre refundar el país. Estamos en medio de una cobertura extraordinaria, ininterrumpida para TV Perú y vamos a ir a una pausa, por supuesto, regresamos con mucho más. Empieza cada día con la mejor información, todos los días de la semana. TV Perú Noticias, edición matinal, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, con Patricia Ulloque, Alejandra Puente y Tanú Simons. Los sábados a las 7 de la mañana, con Carla Mendoza y Franco Mesa. Y los domingos a las 7 de la mañana, con Patricia Ulloque. Información útil y confiable. TV Perú. De lunes a viernes, Hiwasanaka y Ñujanchik, también por las tardes, a las 5:30 de la tarde. Más noticias en lenguas originarias. Porque en TV Perú seguimos trabajando para unir más a nuestros pueblos. Hiwasanaka y Ñujanchik, de lunes a viernes a las 5 de la mañana y a las 5:30 de la tarde. Por TV Perú. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Las noticias contadas de un modo distinto. ¿Qué está pasando? Nicolás Salazar y Perla Berríos presentan los hechos que están ocurriendo y los más comentados del día. ¿Qué está pasando? De lunes a viernes a las 7 de la noche. TV Perú. Primero mi salud. Mantén tu distancia con el resto de personas en todo momento, de 1,5 metros a 2 metros como mínimo. Si haces ejercicio o manejas bicicleta, la distancia no debe ser menor a los 5 metros. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Aprendo y aprendo sabiendo, haciendo. No pierdo mi tiempo, concentro mi fuerza, entiendo el momento y voy aprendiendo. Atento. Surgiendo, defiendo, moviendo el cerebro. Yo quiero, yo puedo y estoy muy contento. Estudio, retengo, me divierto y aprendo. No pierdo mi tiempo. Aprendo en casa, yo voy a estudiar. Si me quedo en casa, yo voy a aprovechar a estudiar. Aprendo en casa, mi tiempo valdrá. Aprendo en casa, inicial y primaria, de lunes a viernes de 9:30 a 11 de la mañana, por TV Perú. Colaboremos con las autoridades de salud para disminuir los contagios de COVID-19. Limita tus salidas a lo estrictamente necesario. No acudas a reuniones masivas ni organices visitas familiares o amicales. Cumple con las recomendaciones y protocolos para abordar el transporte público. Cuando vayas de compras, desinfecta lo comprado al llegar a casa. Y nunca olvides portar mascarilla.
Lavarte muy bien las manos con agua y jabón y mantener la distancia de 1,5 metros en lugares públicos. TV Perú, primero mi salud. Empieza cada día con la mejor información, todos los días de la semana. TV Perú Noticias, edición matinal, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, con Patricia Ulloque, Alejandra Puente y Tanú Simons. Los sábados a las 7 de la mañana, con Carla Mendoza y Franco Mesa. Y los domingos a las 7 de la mañana, con Patricia Ulloque. Información útil y confiable. TV Perú. De lunes a viernes, Hiwasanaka y Ñohanchik. También por las tardes, a las 5:30 de la tarde. Más noticias en lenguas originarias. Porque en TV Perú seguimos trabajando para unir más a nuestros pueblos. Hiwasanaka y Ñohanchik. De lunes a viernes a las 5 de la mañana y a las 5:30 de la tarde. Por TV Perú. Muy bien, seguimos en esta transmisión especial luego de que finalmente el Congreso vacara al presidente o a Martín Vizcarra, a decirlo así, de alguna manera, aunque todavía podríamos estar esperando alguna reacción o alguna interpretación del Tribunal Constitucional. Precisamente vamos a conversar con el doctor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Doctor Urbiola, ¿cuál es su reacción? ¿Esta medida, esta decisión es constitucional? ¿Le queda algún camino al todavía actual Ejecutivo? Buenas noches. Carla, Enrique, muy buenas noches. Bueno, es una prerrogativa que el Congreso ha ejercitado, está establecido así en la Constitución. Es una interpretación bastante amplia, muy libre, podríamos decir, de una causal de vacancia que prevé la permanente incapacidad moral, que lamentablemente no tiene todavía una interpretación que precise sus alcances por parte del Tribunal Constitucional. ¿No? Lo ideal hubiese sido de que antes de tomar esta decisión podamos tener la opinión del Tribunal Constitucional. Obviamente es una decisión que ha adoptado el Congreso dentro de las atribuciones que le reconoce la Constitución, pero creo que también la política exige un criterio de oportunidad y de previsión de consecuencias de los actos que corresponden a cada poder del Estado. En este caso creo que el Congreso de la República, si bien ha ejercitado una atribución, no lo ha hecho considerando las circunstancias especiales que vive el país. Sin embargo, que lo ha hecho dentro del cauce constitucional en las condiciones que tenemos en este momento. Y bueno, como demócrata debo reconocer que nuestro sistema necesita algunos ajustes, sobre todo para garantizar el equilibrio de poderes. Esta, digamos, decisión del Congreso demuestra de que en este momento el sistema de pesos y contrapesos está más cargado hacia el lado del Congreso de la República, no obstante que tenemos un sistema presidencialista atenuado, donde la interpretación de la causal de vacancia se asimila, en mi concepto, al proceso de censura que es más propio de los sistemas parlamentaristas. Ese es un defecto que ha dado como resultado esta decisión en momentos que no son los más convenientes, por un lado, y por otro lado que desnaturaliza el sistema presidencialista, y lo que es peor, puede ser una permanente causa o motivo de conflictos, no solo para este Ejecutivo y este Congreso. En el futuro probablemente, si no se hacen las precisiones del caso, podría ser como se dice, la manzana de la discordia, o la posibilidad de que por ese lado se pueda alterar el sistema de pesos y contrapesos, que es tan necesario en un sistema democrático. Doctor, a eso es lo que quiero llegar. ¿Cuál es el contrapeso? ¿Cuál es el control político que se hace precisamente cuando los contrapesos, cuando no hay equilibrio de poderes? ¿No? Porque ahora
básicamente el control o el peso del poder político está en el Congreso, porque si Merino va a ser el presidente mañana, que juramente a las 5, y se habla, como ha denunciado por ejemplo Julio Guzmán, o han hablado otros políticos de un cogobierno, ¿no es cierto?, de contubernios entre los partidos políticos para finalmente dirigir el futuro de nuestro país. ¿Habría algún control político para eso? Bueno, en este momento la sucesión presidencial, de acuerdo al artículo 115, le corresponde al presidente del Congreso. Y en realidad él está llegando en esa calidad, y si llega en esa calidad, él no llega solo por digamos, una representación del partido al que pertenece, sino a un órgano como es el Congreso, donde están representadas distintas fuerzas políticas. Lo menos que podría hacer el señor Merino al ejercer esta alta investidura es convocar a un gabinete de consenso que pueda tomar la participación de las distintas fuerzas políticas y probablemente también de independientes que tengan una reconocida trayectoria para garantizar un gobierno de transición, ¿no? Y que garantice el normal desarrollo de no solamente las políticas de emergencia que nos exige el COVID-19, sino también con mucho cuidado la, digamos, culminación de un proceso electoral que permita que el 2021 tengamos un nuevo gobierno y que sea el resultado de la voluntad popular. Eso creo que es una exigencia que todo el pueblo peruano le va a presentar al señor Merino, para que si mañana toma a través de la sucesión presidencial que establece la Constitución el gobierno, el primer anuncio que debe hacer es su compromiso de garantizar la prosecución de un proceso electoral que ya se ha iniciado con la convocatoria que hizo el señor Vizcarra y que no se puede paralizar. Me parece que esa es una condición fundamental para que pueda él generar algún, digamos, ambiente de tranquilidad a fin de que este sea un verdadero gobierno de transición. Le tomo la palabra. Si es que mañana se cumple la sucesión, para terminar, ¿el Ejecutivo puede presentar una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional, como se está especulando insistentemente? Yo creo que ya sería tardía. Ya lamentablemente lo debió haber hecho antes en el proceso competencial que está en curso. Ya este es un hecho consumado, es un acuerdo del Congreso. Al menos no le encuentro una causal de nulidad y ni creo que este es un acto, digamos, parlamentario que se traduce en un acuerdo que se ha adoptado por una votación mayoritaria. Yo hubiese deseado que esto no sea así, porque considero de que el momento que vive el país no era oportuno para tomar esta decisión, pero está tomada. Se va a traducir seguramente en una resolución legislativa que debe aparecer publicada en El Peruano, o si no aparece en El Peruano, porque podría, digamos, el Ejecutivo negarse, claro. Negarse. El reglamento del Congreso, en el artículo 89A, prevé justamente esa situación y dice que si no ocurre eso, lo puede hacer en un diario de circulación nacional, que surtiría los mismos efectos para la validez de la resolución legislativa, que tiene rango de ley, a fin de que, siendo ya una ley de observancia obligatoria y con vigencia a partir del día de su publicación, el señor Merino pueda juramentar, perfeccionando de esta forma la sucesión presidencial que contempla el artículo 115, ante la ausencia de dos vicepresidentes, el primer y segundo vicepresidente. Eso es lo que tenemos en este momento y esperamos más bien que no genere ninguna situación de violencia o de confrontaciones entre distintos bandos políticos, que eso no nos conduciría a nada racional. Doctor, según la interpretación, Martín Vizcarra, ¿cuándo deja de ser presidente? ¿Una vez notificado o una vez publicado? Una vez notificado, él deja de ser presidente y en cierta forma, por horas hay un vacío prácticamente en la autoridad, pero los ministros de Estado todavía permanecen y ellos son responsables de cada uno de sus sectores.
Obviamente no podrán hacer actos trascendentes, pero sí tienen que entregar en todo caso sus cargos a los que resulten ser sus sucesores en la designación que haga el nuevo presidente de la República. Importante. Los ministros permanecen entonces hasta entregar el cargo en esa circunstancia. Hay una responsabilidad administrativa. Hay que tener presente que esta vacancia es respecto al presidente de la República y los ministros de Estado tienen que permanecer porque son responsables de los actos hasta que entreguen a los sucesores que designe el nuevo presidente de la República. Gracias, Óscar Urbiola, por su intervención esta noche. Continuamos con más. Así es, pero nos vamos a ir hasta Arequipa para ver qué es lo que está sucediendo ahí, cómo han tomado esta decisión parlamentaria. Así que nos vamos con Luciana Cuentas hasta Arequipa. Luciana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo vive la Ciudad Blanca este momento, Luciana? Buenas noches. ¿Cómo están, compañeras? Muchas gracias por el pase. Nos encontramos en la Plaza de Armas de Arequipa, donde en este momento se ha reunido un grupo de ciudadanos bastante grande, tras la decisión de vacar al presidente de la República, Martín Vizcarra. Como podemos ver, son bastantes los ciudadanos que se han dado cita hasta este lugar y que ya están realizando sus manifestaciones y también están anunciando que mañana van a volver a realizarlo. También a las 4:30 se van a reunir justo a la hora que se va a realizar la juramentación del presidente Manuel Merino. Vamos a nosotros a tratar de conversar con algunos de los ciudadanos que están precisamente aquí en estos momentos y que han llegado desde diferentes puntos de la ciudad. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos para todo el Perú. Coméntanos, ¿qué es lo que piensas? Estás con la bandera, ¿qué piensas de la decisión del Congreso? Pues están priorizando sus gustos, lo que ellos quieren, no lo que el pueblo necesita. Si esto se va a salir, pues va a generar inestabilidad a todo el país, es lo menos que queremos. Vienen casos de difteria, la segunda ola del COVID. ¿Qué sigue? ¿Qué estamos esperando? Por favor, reaccionen, piensen en el pueblo, nosotros los elegimos. Vamos a tratar de conversar con otra persona más. Bueno, mencionamos también, aquí hay personal de la policía que está resguardando la Catedral de Arequipa, que ha llegado también. Apenas se ha visto, la reunión de los ciudadanos. Vamos a tratar de conversar con alguna más. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para TV Perú. Por favor, coméntanos qué es lo que piensas de la decisión del Congreso. Que es completamente lamentable. Que nosotros cuando se disolvió el Congreso hace más de un año, confiamos en ellos. Pensamos que nos iban a representar mejor. Que ahora sí iban a velar por los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Y qué ha pasado? Nos han vuelto a decepcionar. La clase política en este país ha decepcionado a la gente, ha decepcionado. Y por culpa de ellos ahora mucha gente ya no cree en la democracia, no cree en sus instituciones. El Congreso es una ofensa al país. Cree que somos tontos y nos vamos a quedar callados. Desde Arequipa, ¿qué acciones se va a tomar el día de mañana? Hoy vamos a protestar, mañana vamos a protestar, pasado vamos a protestar y hacemos una convocatoria a todos aquellos ciudadanos, a todas ciudadanas, demócratas, aquellos precandidatos al Congreso que dicen que velan por nosotros y quieren nuestro voto. A ellos los convocamos y a todos los que quieran venir. Muchas gracias. Las palabras también de uno de los que está participando de esta manifestación. Y como podemos ver, son varios los ciudadanos que se han dado cita en la Plaza de Armas de Arequipa ya hace aproximadamente media hora y al parecer está llegando también más personal policial para poder retirarlos porque también están prohibidas las reuniones sociales. Es la información que tenemos desde Arequipa, compañeros. Con eso regresamos a Estudios Centrales. Muy bien, tenemos más información para ustedes. Nos vamos a trasladar a Palacio de Gobierno. Hay movimiento ahí y Genaro nos va a contar. Ingresan los periodistas a Palacio. Genaro, buenas noches. Así es, Enrique, Carla, 9:15 de la noche, nos han permitido el ingreso a toda la prensa nacional e internacional, porque nos han anunciado que en minutos va a haber un pronunciamiento oficial. No han precisado quién va a salir a dar el pronunciamiento, si va a ser el presidente de la República o el presidente del Consejo de Ministros, o quizás todos juntos, como sabemos ya han ingresado los ministros de Estado a una reunión extraordinaria. Estamos esperando porque en segundos seguramente vamos a verlos salir por la puerta principal. Todos estamos ubicados ya en el patio central a esperar este pronunciamiento oficial del Ejecutivo, compañeros. Gracias, Genaro. Y a propósito, Presidencia acaba de publicar también un Twitter donde se informa a la opinión pública, dice, declaran falsos, otros comunicados que vienen circulando a través de diferentes canales de comunicación.
Toda información se realiza por medio de nuestras redes oficiales, dice, y claro, el comunicado falso, Carla, al parecer no daba cuenta de que se reafirmaba el orden constitucional y se aceptaba al señor Merino de Lama como jefe supremo de un gobierno. A buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? O sea, están como que poniendo un compás de espera con respecto a estas informaciones y reiteran la falsedad de estos comunicados. Como nos ha dicho Genaro, en cualquier momento pues vamos a tener información desde Palacio de Gobierno que seguramente dará cuenta de lo que será la reacción, nos imaginamos, legal, ¿no? El recurso legal que se pretende presentar en momentos así. Hemos tenido la opinión de un jurista importante como Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, que para él pues ya sería tarde, ¿no? La interposición de un recurso de esta naturaleza. Seguramente quienes detentan ahora mismo el gobierno, el presidente Martín Vizcarra, pensarán de otra manera, seguramente, insisto, darán a conocer cuáles serán los pasos en los próximos minutos. Ahora, que lo importante que ha dicho Urbiola también es que si bien Martín Vizcarra deja de ser presidente, ni bien ha sido notificado, bueno, tendríamos que ver si realmente él se da por notificado también. Eso es uno. Y dos, lo importante es que se vaca al presidente, no a los ministros. Entonces los ministros son los que quedan en sus carteras hasta nuevo aviso. Ellos tienen responsabilidad administrativa hasta entregar el cargo. Entonces el único vacado en este caso, porque recordemos que también se le ha cursado la notificación a Walter Martos, presidente del Consejo de Ministros. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona la situación en las próximas horas. Delicado, ¿no? Crítico, lamentable, también hay que decirlo finalmente, para la institucionalidad del país. Vamos a comunicarnos con Fernando Tuesta, politólogo, docente, investigador, con respecto, Fernando, evidentemente, al momento actual, y lo primero es su interpretación de la constitucionalidad y viabilidad jurídica de la medida. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo creo que se ha materializado algo que estaba siempre pendiente, que es esta suerte de vacancia por número, es decir, conseguir más de 87 votos. Lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, desde que se produjo la votación del 2016. Un gobierno que tiene una bancada pequeña como la tuvo PPK con 18 congresistas y luego su sucesor, el presidente Vizcarra, sin ninguna bancada, siempre tienen que estar a merced del Congreso. Si en oposiciones ya hemos tenido en la historia del Perú, con Bustamante, con Belaúnde, el mismo Fujimori en el año 92, que se termina con la ruptura del Estado de Derecho, esta es una muestra más de cómo nuestra institución presidencial es claramente debilitada cuando hay un Congreso que lo único que requiere es sumar votos. Resulta ser que entonces ahora los congresistas han interpretado la Constitución de incapacidad moral permanente a la manera que ellos han querido. Y la manera como han querido es sus propios pronunciamientos. Han hablado de cualquier tema. Han hablado sobre la pandemia, han hablado sobre la seguridad social, han hablado sobre cualquier cosa. No existe la interpelación al presidente, no existe esa figura. Lo que existe, sin embargo, es esta decisión del Congreso de sumar 105 votos y declarar la vacancia. Y esto es un hecho político que, sin embargo, abre puertas a una situación, para empezar, de incertidumbre. Y esperemos que en adelante las cosas mejoren. Pero por ahora es una situación claramente preocupante, por decirlo menos. Fernando, pero si tú mismo estás diciendo, y varias personas ya lo venimos escuchando, que finalmente esta vacancia no se ha dado por los motivos que realmente deberían ser, ¿no es cierto? Y hay ahí toda una controversia también. Más allá de la controversia de la vacancia por incapacidad moral, está ese hecho que tú mencionas, que hay motivos, N motivos que se han presentado por los congresistas, no por los motivos exactos por los cuales se podría vacar a Martín Vizcarra. Entonces, ¿habría algún tipo de control político precisamente para evitar eso o para sancionar que no se haya utilizado, digamos, esta herramienta constitucional como se debe? Bueno, políticamente lo que va a ocurrir son dos salidas. Que
que el presidente en realidad desconozca esta medida del Congreso, señalando que es inconstitucional, y invocando el artículo 46 de la Constitución, un desconocimiento de un gobierno ilegítimo, o allanándose a esta decisión, ¿no? Vamos a ver en los próximos minutos, entiendo que se va a pronunciar el presidente de la República. Sí. ¿Cómo se procesa ese derecho a la insurgencia, en este caso que tú señalas en el artículo 46, y precisamente le da a la ciudadanía el derecho a oponerse a un gobierno usurpador? Bueno, el año 92 estaba vigente ese artículo con la Constitución del 79. Fujimori dio un golpe de Estado. Se trató de invocar ese mismo artículo, digamos, en lo que correspondía a la Constitución del 79, pero en realidad, ¿sabes por qué no se desconoció? Porque simplemente tenía el apoyo mayoritario y tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces acá juegan una serie de elementos de orden, repito, político, y que van a encauzar en las próximas horas. Y es un hecho lamentable, porque por un lado seguramente van a querer comprometer a las Fuerzas Armadas, en uno y otro lado. Estamos delante de una opinión pública que no ha sido movilizada por los temas de pandemia, pero de alguna manera se está manifestando. El Congreso de la República no tiene el apoyo de la opinión pública, muy por el contrario, pese a todas las críticas que se le hace al gobierno. Sin embargo, el presidente Vizcarra sí lo tiene, para sí, pero además porque la gente siente que este es... Fernando, vamos a regresar por favor contigo, porque el presidente de la República sale al patio. Reconocimiento oficial del presidente de la República, Martín Vizcarra. Canciller, no me tapes. Te pones detrás. Hay una sonrisa el ánimo parece ser bueno, esa es la circunstancia. Mónica, bueno, vamos a sacar sus documentos, sacar sus papeles. Muy buenas noches, queridos compatriotas de todo el país. Cuando esta mañana asistí al Congreso de la República, lo hice por tres razones fundamentales. Primero, por mis convicciones democráticas. Asumí el gobierno en el marco de la Constitución y durante estos 2 años y 8 meses de gestión, todas mis decisiones estuvieron apegadas a la ley y al Estado de Derecho. Enfrenté las sucesivas crisis siempre respetando la legalidad y con la Constitución en la mano. En segundo lugar, fui al Congreso porque ante todo me debo al pueblo peruano. Durante toda mi gestión siempre actué de la mano de la ciudadanía. Al enfrentar a la corrupción, al promover el referéndum, al impulsar las reformas institucionales, ha sido el pueblo peruano mi mayor respaldo y fortaleza. Y en tercer lugar, fui al Congreso porque en medio de la peor crisis sanitaria de la historia, que tiene consecuencias en la salud, en la economía y en la sociedad, el Perú no podía prolongar ni un instante más la inestabilidad y la incertidumbre que le hacen un grave daño al país. Esta noche, el Congreso de la República ha votado por la vacancia presidencial. Como dije al concluir mi discurso de la mañana, la historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma. En línea con mis convicciones democráticas, manifiesto que
sin estar de acuerdo con la decisión que ha tomado hoy el Congreso de la República, donde se ha impuesto no la razón, sino el número de votos de los representantes del pueblo, quien aparentemente se olvidaron de a quién representan. Finalmente llegaron a 105 votos a favor de la vacancia. Hoy día dejo Palacio de Gobierno. Hoy día me voy a mi domicilio. A pesar que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión. Directamente, y como Martín Vizcarra, no voy a tomar ninguna acción legal. No quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder. Toda mi vida he actuado con transparencia y poniendo todo mi esfuerzo, mi capacidad y mi corazón al servicio del pueblo. Y todos ustedes lo saben, y me lo han hecho sentir una vez más hoy, cuando estuve en la provincia de Huancayo, en la región Junín. Agradezco a todo el equipo que me ha acompañado y con los cuales hemos tomado siempre las mejores decisiones en beneficio del país. Quiero agradecer profundamente al pueblo peruano, a las autoridades regionales, a los alcaldes, a los jóvenes, a esa juventud, a los trabajadores, pequeños empresarios, al ciudadano de a pie, por acompañarme en este esfuerzo por conducir un proceso de transición, por emprender junto a nosotros la lucha frontal contra la corrupción, que ha sido y continuará siendo siempre nuestra bandera. Salgo de Palacio de Gobierno como entré hace 2 años, 8 meses, con la frente en alto. Y ya no afrontar, como lo he dicho desde un principio, las investigaciones que corresponden para demostrar en el marco de un debido proceso la falsedad de las acusaciones. Hoy, en el hemiciclo, ante la representación parlamentaria, hablé y puse mi máximo esfuerzo por 45 minutos para explicar a los 130 congresistas de qué cosa era lo mejor para el país. No me escucharon. Y si me escucharon, no me entendieron. El Perú y los peruanos requieren el esfuerzo de todos. Seguiremos trabajando para colaborar con el progreso y desarrollo de nuestro país. Lo dije el primer día y lo repito hoy. Cuando decidimos enfrentar el flagelo de la corrupción, tuvimos claro que asumíamos estos riesgos. Pero reafirmo ante el pueblo peruano que me voy con la conciencia tranquila y el deber cumplido.
Esperemos que el Perú siempre vaya por la senda del bien. Esperemos que el futuro depare lo mejor para los peruanos. Y esperemos, ojalá, que pronto no nos enteremos de cuáles han sido los motivos de fondo para tomar las decisiones que se han traducido en votos hoy en el Congreso. Si son decisiones en favor de lo mejor para el Perú y todos los peruanos, o si son decisiones solamente pensando en intereses de carácter personal o de grupo. Estoy seguro que muy pronto se sabrán los detalles de todo lo acontecido hoy en el Congreso de la República. Solamente tengo, por último, palabras de sincero agradecimiento a todos los peruanos y peruanas que han estado a mi lado y que han sido mi principal soporte en todo mi gobierno. Muchas gracias y siempre mi alma y mi corazón estará con ustedes. Gracias. Compañeros, declaraciones del hasta hoy presidente de la República, Martín Vizcarra, quien se retira con los aplausos de quienes también han sido hasta ahora su equipo de ministros. Compañeros. Que no lo va a hacer precisamente para probar a la ciudadanía que lo que no quería era quedarse en el poder. La pregunta, por supuesto, es cuál es el panorama que se abre con esta decisión que evidentemente allana el camino para la sucesión constitucional, en este caso del presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, que se convertiría mañana a las 5 de la tarde en el presidente de la República, pues para estos próximos 8 meses, ¿verdad? Así es, se va a cumplir entonces con todos los protocolos de ley. Seguramente mañana se va a publicar, mañana temprano se va a publicar en el diario El Peruano, ¿no es cierto?, esta resolución. Y finalmente empezaremos un nuevo gobierno. Aquí tenemos una convocatoria, una reprogramación de la sesión solemne del Pleno del Congreso. Se está corriendo, Carla, se está corriendo porque de 5 de la tarde se pasa a las 10 de la mañana. Esto lleva la firma entonces del propio Manuel Merino de Lama. A ver si podemos bajar. Podemos ver la firma de quien remite el comunicado. Nos imaginamos pues entonces que así es esta reprogramación de la sesión solemne del Pleno del Congreso, que pasa de las 5 de la tarde de mañana a las 10 de la mañana, mucho más temprano. Justamente Bien. Lo que estábamos hablando de los protocolos, ¿no? No sé si nos pueden precisar quién firma este comunicado, por favor, para tenerlo en cuenta. Y tenemos el comunicado de la reprogramación, pero queremos saber quién firma, porque si se puede bajar, es el está. oficial mayor. Era importante puntualizar esto. No es el propio Merino de Lama, sino es el oficial mayor Javier Ángeles Ilman, oficial mayor, como repito, del Congreso de la República. Comunica la disposición del presidente del Congreso. Muy bien, tenemos más información en vivo, por supuesto. Hay reacciones ya en la avenida Bancay con Omar Figueroa. Nos vamos para allá. Omar. Carla, Enrique, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, prácticamente toda la multitud que estuvo en la Plaza San Martín se ha trasladado ahora a una cuadra del Congreso de la República. Estamos justamente en la avenida Bancay con el jirón Guayaga, pero no han podido llegar hasta Palacio Legislativo porque un fuerte cordón policial se ha colocado justamente en esta intersección para evitar que más de 500 manifestantes lleguen hasta el Congreso de la República. Hace unos minutos veíamos también al señor Julio Guzmán, líder del Partido Morado, que también estaba en la Plaza San Martín, pero ha llegado hasta este lugar también con un nutrido número de simpatizantes. Se redoblan las medidas de seguridad, está llegando más policías aquí a este punto para evitar que la gente pueda cruzar y llegar hasta el Congreso de la República, en vista que el grupo primero que estuvo en la Plaza San Martín
tenía esa intención de llegar hasta el Congreso Nacional, antes incluso de la llegada del señor Julio Guzmán, y parece que esto se ha cumplido en gran parte, aunque estamos a tan solo una cuadra del Congreso de la República. Hay una unidad del batallón de asalto, si lo podemos ver ahí en la parte posterior de la fila de agentes que se han colocado frente a nosotros para evitar el paso de los manifestantes. Bueno, este es el panorama en pleno centro de Lima. Bueno, tras la aceptación entonces del presidente de la República de esta decisión, comienzan pues a manifestarse ya grupos más nutridos en los alrededores del Congreso de la República. Seguramente esto se va a mantener e incrementar, incluso mañana, ¿no? Como decíamos, se ha reprogramado esta sesión solemne donde Manuel Merino de Lama juramentará como el nuevo presidente de la República del Perú. Adelantado su juramentación, se tenía previsto que era a las 5 de la tarde, ahora será a las 10 de la mañana. Quiere ganar tiempo tal vez, hay que esperar que se publique la norma en el Diario del Perú, pero en fin, vamos a conversar ahora, ya tenemos algunas reacciones de autoridades y vamos a ir teniéndolas poco a poco, ¿no es cierto? Ha señalado Vizcarra, Carla, que se irá sabiendo, ha dicho, ¿no?, dentro de poco los verdaderos motivos o lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de la República. No sé si haga alusión probablemente a las negociaciones que están denunciando personajes públicamente, ya como Julio Guzmán, el líder del Partido Morado, que tiene además una bancada, y que ha señalado que Acción Popular y Alianza para el Progreso se estuvieron negociando incluso ministerios que, según siempre citando a Guzmán, lo que posibilitaría sería la aprobación de leyes que los posicione electoralmente para el próximo año, ¿verdad? Muy bien, vamos a hablar ya con algunas autoridades, como lo habíamos mencionado. Estamos ya en línea con Servando García, él es presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Y gobernador regional de Piura por añadidura. ¿Qué tal, gobernador García? Gracias por estar con nosotros. Su reacción ante esta situación que, digamos, se acaba además de consumar con la decisión del presidente Martín Vizcarra. ¿Cómo le va, Enrique? ¿Cómo le va, Carla? A todos los peruanos y peruanas un gran saludo desde acá de nuestra región Piura y en nombre de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Efectivamente, el Perú nos encontramos ahorita con una grave crisis política, adicionada pues a la crisis de la pandemia y a la económica también. Para nosotros es sumamente preocupante, ¿no?, que esta situación se haya dado. Sin embargo, ahora hay que mirar ya lo que se viene a futuro. Entendemos pues de que tenemos que, como peruanos y peruanas y todas las autoridades, el Congreso, tendrá que resolver a la brevedad esta crisis que se ha acentuado hoy día. Lo lamentable es que a quienes más perjudica es a los peruanos, digamos, más vulnerables, ¿no? Entonces lo que necesitamos nosotros desde la Asamblea es llamar a la calma, a la tranquilidad, a todos los peruanos y peruanas, que ahorita es momento de tener altura y de que nos reconciliemos y de sumar esfuerzos para poder salir de este momento difícil que nos encontramos. Ahora, ¿cómo recomponer, digamos, en qué medida se puede atrasar el trabajo que se había avanzado, digamos, en este puente que había entre los gobiernos regionales y el gobierno central, digamos? Vamos a tener un nuevo presidente, pero vamos a tener nuevos ministros probablemente. La gestión burocrática se va a retrasar. Sí, mire, entendemos de que va a haber un freno. Esperemos que esto sea, dure lo menos posible. Se pueda pues avanzar en resolver esta crisis política, que tengamos la madurez como peruanos y peruanas, que tengamos la madurez todo lo que estamos dentro de la clase política, para poder actuar con altura. Y lo que sí, desde la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales hacemos un llamado a la calma, un llamado a que en este momento tenemos que comportarnos a la altura y a poder mirar en el futuro, sumando esfuerzos y haciendo nuestro mayor esfuerzo, valga la redundancia, por tratar de solucionar esta crisis política en la cual nos encontramos. Realmente complicada la situación y, como usted señala, hacemos votos también para que la crisis institucional y política que vive el país
vaya siendo superada, ¿no?, por el bien del Perú. Gracias a Servando García, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales desde Piura. Por supuesto, también preocupación, atención con respecto a la situación que vive el país. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero no se mueva porque regresamos para seguir buscando algún tipo de reacción respecto ya a la decisión del presidente de no presentar ninguna acción legal ante esta vacancia aceptada por el Parlamento Nacional. Colaboremos con las autoridades de salud para disminuir los contagios de COVID-19. Limita tus salidas a lo estrictamente necesario. No acudas a reuniones masivas ni organices visitas familiares o amicales. Cumple con las recomendaciones y protocolos para abordar el transporte público. Cuando vayas de compras, desinfecta lo comprado al llegar a casa. Y nunca olvides portar mascarilla. Lavarte muy bien las manos con agua y jabón y mantener la distancia de 1,5 metros en lugares públicos. TV Perú, primero mi salud. Infórmate primero con TV Perú. A las 5, noticias en Aymara, Higuazanaca. A las 5:30, Ñojanchik, información en quechua. A las 6, Código 7. Y a las 6:30, TV Perú Noticias, edición matinal. Empieza tu mañana mejor informado. TV Perú. Mantén tu distancia con el resto de personas en todo momento. De 1,5 metros a 2 metros como mínimo. Si haces ejercicio o manejas bicicleta, la distancia no debe ser menor a los 5 metros. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Concentro mi esfuerzo, entiendo el momento y voy aprendiendo. Atento. Entiendo, defiendo, moviendo el cerebro. Yo quiero, yo puedo y estoy muy contento. Si estudio, retengo, me divierto y aprendo. No pierdo mi tiempo. Aprendo en casa, yo voy a estudiar. Si me quedo en casa, yo voy a aprovechar. Estudiar, aprendo en casa, mi tiempo valdrá. Repaso, repasa y así aprendes. A estudiar. Ahora sí, pues, ya tú sabes. Y tú aprenderás. Aprendo en casa, secundaria, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por TV Perú. Infórmate primero con TV Perú. A las 5, noticias en Aymara, Higuazanaca. A las 5:30, Ñojanchik, información en quechua. A las 6, Código 7. Y a las 6:30, TV Perú Noticias, edición matinal. Empieza tu mañana mejor informado. TV Perú. Colaboremos con las autoridades de salud para disminuir los contagios de COVID-19. Limita tus salidas a lo estrictamente necesario. No acudas a reuniones masivas ni organices visitas familiares o amicales. Cumple con las recomendaciones y protocolos para abordar el transporte público. Cuando vayas de compras, desinfecta lo comprado al llegar a casa. Y nunca olvides portar mascarilla. Lavarte muy bien las manos con agua y jabón y mantener la distancia de 1,5 metros en lugares públicos. TV Perú, primero mi salud. De lunes a viernes, Higuazanaca y Ñojanchik. También por las tardes, a las 5:30 de la tarde. Más noticias en lenguas originarias. Porque en TV Perú seguimos trabajando para unir más a nuestros pueblos. Higuazanaca y Ñojanchik. De lunes a viernes a las 5 de la mañana y a las 5:30 de la tarde. Por TV Perú. Colaboremos con las autoridades de salud para disminuir los contagios de COVID-19. Limita tus salidas a lo estrictamente necesario. No acudas a reuniones masivas ni organices visitas familiares o amicales. Cumple con las recomendaciones y protocolos para abordar el transporte público.
Cuando vayas de compras, desinfecta lo comprado al llegar a casa. Y nunca olvides portar mascarilla. Lavarte muy bien las manos con agua y jabón y mantener la distancia de 1,5 metros en lugares públicos. TV Perú, primero mi salud. Hoy día, ni un cargo de representación pretende imputar. Es más, a la fecha, aún no se ha determinado legalmente el estado de los aspirantes a colaboradores, porque nada puede ser comprobado y corroborado. Era parte del pronunciamiento de Martín Vizcarra hace tan solo unos momentos. Así es, vamos a repasar. TV Perú, lucha Perú. De lunes a viernes, Hiwasanaka y Ñujanchik, también por las tardes, a las 5:30 de la tarde. Más noticias en lenguas originarias. Porque en TV Perú seguimos trabajando para unir más a nuestros pueblos. Hiwasanaka y Ñujanchik, de lunes a viernes a las 5 de la mañana y a las 5:30 de la tarde. Por TV Perú. Estos platos... Empieza cada día con la mejor información. Todos los días de la semana. TV Perú Noticias, edición matinal. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Con Patricia Ulloque, Alejandra Puente y Tanú Simons. Los sábados a las 7 de la mañana. Con Carla Mendoza y Franco Mesa. Y los domingos a las 7 de la mañana. Con Patricia Ulloque. Información útil y confiable. TV Perú. De lunes a viernes, Hiwasanaka y Ñujanchik, también por las tardes, a las 5:30 de la tarde. Más noticias en lenguas originarias. Porque en TV Perú seguimos trabajando para unir más a nuestros pueblos. Hiwasanaka y Ñujanchik, de lunes a viernes a las 5 de la mañana y a las 5:30 de la tarde, por TV Perú. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Las noticias contadas de un modo distinto. ¿Qué está pasando? Nicolás Salazar y Perla Berríos presentan los hechos que están ocurriendo y los más comentados del día. ¿Qué está pasando? De lunes a viernes a las 7 de la noche. TV Perú, primero mi salud. Mantén tu distancia con el resto de personas en todo momento. De 1,5 metros a 2 metros como mínimo. Si haces ejercicio o manejas bicicleta, la distancia no debe ser menor a los 5 metros. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Volvemos al centro de Lima, estamos en, nos confirman por favor, es la avenida Abancay. Estamos en la avenida Abancay con Omar Figueroa, ¿no? Lo que vemos, Carla, es que la aglomeración de personas se vuelve más pronunciada. A ver, Omar nos trae los detalles. Enrique, efectivamente, es la intersección de la avenida Abancay con el Jirón Guayaga. Calculamos unas 1.500 personas más o menos que han llegado hasta este punto desde la Plaza San Martín. La mayor parte de ellos han llegado desde esa tradicional plaza, corriendo prácticamente hasta este lugar, tratando de ingresar hasta el Congreso de la República o al menos hasta el frontis de Palacio Legislativo. Sin embargo, se han quedado aquí estancados porque un fuerte cordón policial se los ha impedido. Y es que, como estamos viendo en imágenes, se han ubicado en este punto para que no avance esta multitud, que son
en su mayoría jóvenes, con banderas peruanas y arengando también básicamente en contra de lo que ha sucedido esta noche en el Congreso de la República. Ahora, comentándote un poco, Enrique, por lo que ha sucedido también en anteriores oportunidades cuando se han producido manifestaciones como estas, en algún momento la policía va a tener que hacer retroceder a todos ellos porque tienen que también brindar la seguridad en esta avenida, porque está cerrada los dos sentidos, al menos las primeras cuadras de la avenida Bancay está por el momento cerrada, así que mucha atención todavía a los amigos conductores que todavía se desplazan. Recordemos que hasta las 11 de la noche es que pueden hacerlo, pero mejor si se desvían por otras zonas que no sea esta tradicional avenida Abancay. Estamos viendo entonces, cada minuto está llegando más gente hasta este punto para expresar su discrepancia con lo que ocurrió en el Parlamento Nacional. Enrique. Bien, gracias Omar por esta información. Bueno, ojalá pues no que este tema no se salga, ¿no?, de su cauce. Evidentemente hay un sector de la población que se va a oponer a esta decisión, más aún con ya la confirmación de Martín Vizcarra, que él deja el cargo de presidente de la República, Carla, pero el tema aquí es, claro, lo que significa. Había una digamos, opinión mayoritaria, evidentemente, de que a Vizcarra había que investigarlo, y él tenía que responder a la justicia. Pero eso no quita que el rechazo a la institución parlamentaria sea bastante pronunciado también. Real. ¿No? Y entonces, bueno, lo estamos viendo, ahí lo estamos viendo, ¿no? Y ahora, valdría ver con qué representatividad el Congreso va a gobernar. Efectivamente, porque como señalaba alguno de nuestros invitados, aquí lo que se configura es un gobierno que sale de la propia esfera parlamentaria, que asume de alguna manera el control del Ejecutivo, y eso seguramente va a despertar pues reacciones encontradas. ¿Cómo votaron las bancadas? Ahí vemos en estos momentos Palacio de Gobierno, pero ¿cómo votaron hoy las bancadas? Incluso hubo algunas bancadas que en los días anteriores habían dicho que iban a manifestarse en contra de la vacancia. Esto evidentemente se ha volteado con una votación, Carla, mayoritaria, pero no siempre unánime. Así es, tenemos aquí la votación parlamentaria entonces, tenemos Acción Popular, que está en el primer lugar, por supuesto, y los que votaron a favor fueron 18, en contra 4 y abstenciones 2. Hay que recordar que Acción Popular se reunió el sábado en la tarde, este fin de semana, para ver efectivamente cómo se iba a votar, y que habían dejado libertad, ¿no es cierto?, a todos los miembros de la bancada para votar a conciencia. En este caso, pues el 25% de la bancada decidió ir en contra o abstenerse, que para esto es lo mismo. APP es el caso probablemente más notable, ¿no? Sin duda ya habían pasado incluso los votos necesarios, pero ellos son los que de alguna manera, y el discurso de Omar Chejade creo que marcó, ¿no?, un antes y después con respecto al temperamento de esa bancada, y ahí están los números, Carla. 20 escaños a favor y apenas una abstención. Así es, y por eso que como tenemos las dos bancadas principales, digamos, los analistas políticos han mencionado el cogobierno que habría entre estas dos, incluido líderes políticos como Julio Guzmán. Tenemos a Somos Perú también en el tercer lugar, con 7 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. Para el caso de Podemos, prácticamente casi todos se fueron a favor, pero el voto solitario de Daniel Urresti fue en contra de esta moción de vacancia. Okay. Y tenemos al FREPAP, ¿no?, que también cambió su voto de alguna manera, ¿no?, de la vez pasada, sí. Ahora 14, todos a favor, ¿no? Igual estábamos hablando de estas bancadas que cambiaron de opinión, 15, ¿no?, a favor, todos votaron por la vacancia de Martín Vizcarra. Y tenemos el siguiente partido, UPP. UPP, que bueno, se esperaba, ¿no?, que fueron en realidad los promotores de la moción, que se ha, digamos, asociado mucho a Antauro Humala, el compromiso de que Antauro Humala salga libre y demás. 12 votos a favor. Así es, seguimos con el Partido Morado, que votaron en contra 9 votos, como dijeron que lo iban a hacer, ¿no? Y por ello también
En coherencia con esa votación, su líder pidió la congregación ahora en la Plaza San Martín para salir a protestar. Frente Amplio tuvo 6 votos a favor de la vacancia, en contra 2, fueron 2 congresistas, ¿no? Una de ellas pues la parlamentaria Rocío Silva Santiesteban. Los no agrupados votaron 3 a favor, 1 en contra, 1 abstención, y eso nos da el total de 105 votos, importante votación, tomando en cuenta que eran 87, ¿no? El mínimo para vacar a un presidente de la República, 19 en contra, 4 abstenciones. Ahora llama la atención, poderosamente la atención, la evolución de los cambios de votos, ¿no? Porque te acuerdas cuando en este proceso se inició, digamos, el pedido, ¿no? La votación primero de la moción de censura, si es que pasaba o no a ser votada, y llegaba con las justas, ¿no? Así es. Ha pasado luego a pasar, valga la redundancia, con 60, ¿no? Este debate, y luego vemos que ha ganado 45 votos más. ¿Qué fue lo último que dijo el presidente Martín Vizcarra en esa condición? Hoy día dejo Palacio y Gobierno. Hoy día me voy a mi domicilio. A pesar que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión. Directamente, y como Martín Vizcarra, no voy a tomar ninguna acción legal. No quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder. Jornada intensa, extraordinaria, preocupante la que termina hoy, pero lamentablemente hay que decirlo, no anormal para lo que ha vivido el Perú a partir de 2016. Realmente compleja la situación. Así es, y bueno, mañana a las 10 de la mañana, por supuesto, empezarán una nueva época en nuestro país, sin duda, cambio de autoridades, y por supuesto todo eso lo verá a través de nuestra señal de TV Perú, porque debemos informar todo lo que está sucediendo también, pero les vamos a recordar que hoy a las 11 de la noche estamos en estado de emergencia, para todos aquellos que están en la calle protestando y haciendo uso de su derecho cívico, ¿no? Desde TV Perú reafirmamos nuestro compromiso con la pluralidad de la información y por supuesto la construcción de una televisión pública que además de alguna manera ayude a cimentar nuestra institucionalidad que tanta necesidad lo tiene. Nos despedimos. Nos vemos mañana en cobertura de todo lo que está sucediendo. Muy buenas noches. Adiós, buenas noches.